Buenas noches, para mí es un gran placer, un privilegio volver a dictar con ustedes, el Club de Abogados, y con quien realmente tengo el gusto de haber inaugurado en su momento las clases virtuales, incluso antes de la pandemia, que nos hemos familiarizado y aún más aún en pandemia, que se hace necesario llegar a todos ustedes. Eh, el día de hoy vamos a tratar el proceso de habeas corpus, nuevas tendencias jurisprudenciales. Sin embargo, como tenemos dos sesiones, el día de hoy vamos a tratar específicamente en qué consiste el proceso de habeas corpus. Vamos a hablar de su tramitación, de algunos aspectos procesales y su tipología en el marco del nuevo Código Procesal Constitucional, promulgado en virtud de la Ley 31.307, ¿no? Y por ahí vamos a ver de repente algunas diferencias con el recientemente derogado Código Procesal Constitucional en el mes de abril del presente, perdón, el mes de julio del presente año. Como tengo costumbre, yo cada cierto avance de la exposición voy a interrumpirla para absolver algunas preguntas que ustedes tengan a bien hacérmelas, o algunos comentarios, observaciones, jurisprudencia, aportes, todo es bienvenido. A partir de las 8, no, de las 9, creo que, o 10 para las 9, si les parece bien, hacemos un receso de 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos para un descanso, para tomarse un cafecito, u otra bebida, ¿no? Y luego retomaremos. Vamos a procurar ser puntuales, terminar a las 10 de la noche, porque entiendo que todos tenemos que realizar algunas otras actividades en casa. Muy bien. Cuando hablamos de habeas corpus, más bien me confirman si se ve las diapositivas, se me escucha y se me ve bien, sino para resolverlo de inmediato. Cuando hablamos de habeas corpus, inmediatamente, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué derecho? El derecho a la libertad personal, ¿no? Y esta, según el diccionario de la Real Academia Española, es la facultad natural que tiene todo hombre de una manera u otra, perdón, de obrar de una manera u otra por lo que es responsable de sus actos, ¿no? Es decir, que es un derecho, no solamente es el derecho, para mí es el más importante y más relevante, sino que es un derecho que tiene que ver con la autodeterminación de la persona, ¿no? ¿Qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a las dimensiones de la libertad personal? Que este es un derecho subjetivo en virtud del cual cualquier persona o ninguna persona, mejor dicho, puede sufrir alguna limitación o restricción a su libertad ambulatoria, ya sea mediante internamientos o condenas arbitrarias. Contrario sensu, este derecho fundamental, como cualquier otro derecho fundamental, no es absoluto, ¿no? Puede ser restringido, puede ser, su ejercicio puede ser impedido en virtud de algunas circunstancias especiales. Por ejemplo, una persona es detenida o puede ser detenida en virtud de un mandato judicial, como por ejemplo de una prisión preventiva, tan de moda que está, ¿no? También puede ser detenida en virtud de una sentencia condenatoria, eso es el caso de un mandato judicial, pero también puede ser detenido en flagrante delito por las autoridades policiales, incluso si alguien en pleno toque de queda sale sin la justificación debida, puede ser detenido por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, llevado a una comisaría donde se le impondrá una multa. Entonces, digamos que este derecho, como cualquier otro derecho, puede ser restringido o limitado. ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente 00019-2005- proceso de inconstitucionalidad/Tribunal Constitucional? Que la plena vigencia del derecho fundamental a la libertad personal es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no solo es una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido por la actual constitución política, sino que también es un presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En libertad que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo ir a trabajar, puedo ir a estudiar, puedo ir a pasear, para tener un rato de esparcimiento,
En fin, bueno, y como ustedes saben, en virtud de la declaración de estado de emergencia por la pandemia sanitaria ocasionada por el COVID-19 o coronavirus, ciertos derechos fueron restringidos, ¿no? Derechos que progresivamente a lo largo de este poco más de un año y medio o año y medio casi exactamente de declaratoria de estado de emergencia ha sido se está siendo poco a poco recobrado, ¿no? Se está volviendo a lo que algunos denominan, término del que yo no estoy de acuerdo, nueva normalidad, ¿no? Suena así como ciencia ficción. Yo hablo de normalidad o no normalidad. Algún día esperemos llegar, ¿no? Por ejemplo, el estado de emergencia y hasta ahora continúa la restricción de derechos fundamentales como el derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito, libertad de reunión y a la inviolabilidad de domicilio, previsto en el artículo 137, según la previsión del artículo 137 de la Constitución, ¿no? Para favorecer, privilegiar, dar mayor peso a otros derechos fundamentales también, como son el derecho a la integridad personal, a la salud y a la vida, ¿no? Otro tema es de que si ha sido efectivo o no la restricción de estos derechos. Muy bien. Existen en la Constitución Política del Perú y en el nuevo Código Procesal Constitucional 7 procesos constitucionales. 4 de ellos denominados procesos constitucionales de la libertad, que son el habeas corpus, materia de la clase del día de hoy, la primera parte de la clase. Mañana vamos a dictar toda la tipología con su correspondiente jurisprudencia, a mi entender la más resaltante. Luego el amparo, el habeas data y cumplimiento. ¿Qué tutelan estos procesos? No, rápidamente, ¿no? El habeas corpus tutela el derecho a la libertad personal y a los derechos conexos previstos en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. El amparo tutela otros derechos distintos a los que son materia de tutela a través del habeas corpus y del habeas data, es decir, tutela derechos de dimensión cultural, espiritual, económica y social. El habeas data tutela o protege los derechos a la autodeterminación informativa y de acceso a la información pública, y el cumplimiento tutela derechos referidos pues a que la autoridad renuente cumpla una norma legal o ejecute un acto administrativo que son de su obligatorio cumplimiento, ¿no? Todos tienen como principio fundamental, como piedra angular, el principio derecho a la dignidad de toda persona, ¿no? Muy bien. Estamos hablando, ojo, de los 4 procesos constitucionales de la libertad. En nuestro sistema compartido de justicia constitucional en el Perú, tenemos pues que estos procesos tienen que ser conocidos necesariamente por el Poder Judicial en doble instancia. No se preocupen, vamos a mostrarles un diagrama, cómo se tramitan estos, ¿no? Y cuando en sede del Poder Judicial estos procesos son desestimatorios o son desestimados en virtud de una resolución emitida por la instancia superior, por la segunda instancia, pueden ser conocidos en virtud del recurso de agravio constitucional por el Tribunal Constitucional. Es decir, que si en el Poder Judicial las demandas se declaran infundadas o improcedentes, y si por decisión de la segunda instancia, en muchos casos de la Sala Constitucional, si el recurrente, el demandante, interpone el recurso de agravio constitucional dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificaron estas resoluciones, y concedido ello, los actuados se elevan al Tribunal Constitucional, la cual en instancia última y definitiva puede incluso declarar fundadas las demandas. Muy bien, esta es por regla general. El nuevo Código Procesal Constitucional, en su artículo 2 del título preliminar, nos indica que son los fines de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales o derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
¿no? La Constitución reconoce muchos derechos. Ustedes revisan a partir de su artículo 1 y adelante, y nos habla de la persona humana, es el fin supremo, la ciudad del Estado, etcétera, etcétera. Y de ahí vienen una serie de reconocimientos de derechos, como derechos a la integridad y seguridad personales, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, a la pensión, a la educación, etc. Pero también yo extendería estos derechos a los derechos fundamentales de las personas jurídicas, derechos públicos o derechos privados. Entre estas, las empresas, ¿no? Entonces, la libertad de empresa. Ahora, las empresas, las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, por supuesto que sí, ¿no? Porque detrás de ellas hay personas y además que derechos tienen derechos a al desarrollo empresarial, por ejemplo, a la imagen, a la reputación, etc. No son los mismos derechos del ser humano. Entonces, la finalidad de los procesos constitucionales es garantizar la vigencia efectiva de los derechos que se encuentran en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. El Perú ha celebrado una cantidad de tratados de derechos humanos con organismos multilaterales. Por ejemplo, tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, incluso la Corte Penal Internacional, con sede en Roma, Italia, ¿no? Entonces, estos derechos son los llamados derechos convencionales en general, ¿no? Porque, estos tratados reconocen y protegen aquellos derechos humanos que celebran los estados, pero cuyo objeto es respetar el derecho o los derechos humanos de sus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el Perú, el Estado peruano se compromete a respetar una serie de derechos de sus ciudadanos, derechos sustantivos y derechos procesales, pero no solamente los ciudadanos peruanos, no solamente nosotros, sino también de aquellos hermanos venezolanos que se encuentran radicando en el Perú. Entonces, el Estado peruano tiene derecho a respetar sus derechos, incluso derechos migratorios, ¿no? Eso tiene un tema de migrantes, ¿no? Entonces, y además, la finalidad de los procesos es, y también garantizar la vigencia efectiva de los principios de supremacía de la Constitución, ¿no? La Constitución, recordemos, se encuentra en el vértice del ordenamiento jurídico, en la cima, ¿no? Debajo de ella existen las normas infraconstitucionales como leyes o normas con rango de ley, entre otras, y debajo de las normas infraconstitucionales, las normas infralegales, compuestas por reglamentos y resoluciones administrativas o normas administrativas de carácter general. Y entonces, estas normas infraconstitucionales y las que están debajo de ellas, las normas infralegales, tienen, al momento de emitirse o de aprobarse, tienen que estar en consonancia, en armonía con la Constitución. Es decir, no contradecir a los derechos, a los valores y principios que reconoce la Constitución, ¿no? Y además la Constitución, ya hemos hablado que por un lado reconoce derechos fundamentales, también derechos procesales de las personas naturales y jurídicas. Asimismo, en la Constitución se encuentra el programa económico, que es la economía social de mercado, que ha despertado una gran controversia. Y también en la Constitución se advierte algunas instituciones, cómo se organizan y cómo funcionan, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, etc. Y además la Constitución tiene una fuerza normativa, ¿no? Porque no solamente es el faro, ¿no? La luz, ¿no? El sistema jurídico, ¿no? La que ordena, la que manda, ¿no? Sino también, además, que es un instrumento jurídico político y además, por ello, puede albergar principios, valores y derechos básicos fundamentales. Todos, gobernantes y gobernados, tienen el deber de obedecerla, ¿no? De obedecerla. Ahora, por ahí se habla de una reforma constitucional o cambio de la Constitución, pero para dictarse una nueva Constitución tiene que haber una asamblea constituyente. Asunto que para mí particularmente me parece absolutamente innecesario, porque la Constitución ya tiene un aspecto social muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy bien, entonces hemos hablado de los
4 procesos constitucionales de la libertad: amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, que se encargan de la defensa de los derechos subjetivos fijados en la Constitución. No, son, ya dijimos, 4 procesos constitucionales de la libertad, pero existen también otros 3 procesos que están regulados por la Constitución y el Código Procesal Constitucional, el nuevo, que se encargan de salvaguardar la coherencia y la unidad del ordenamiento de la Constitución o constitucional, es decir, que se encargan de la defensa objetiva y estratégica de la Constitución. El proceso de inconstitucionalidad, que sirve para derogar una norma cuando en su aplicación vulnere o contravenga la Constitución, sea contraria a la Constitución o vulnere derechos fundamentales. El proceso de acción popular para derogar o expulsar una norma también, en primera norma infraconstitucional, sirve para la constitucionalidad, para derogar una norma infraconstitucional. La acción popular para derogar o expulsar una norma infralegal, cuando este reglamento o norma administrativa contravenga no solamente a la Constitución, sino a las normas infraconstitucionales que se encuentran por encima, sino que en su aplicación vulnera derechos fundamentales. Y los conflictos de competencia o procesos competenciales sirven para sirven cuando existen un conflicto entre dos instituciones del Estado arrogándose determinadas competencias. Por ejemplo, un gobierno regional con una municipalidad provincial dice: no, a mí me corresponde esta competencia, dice una, y la otra dice: a mí me corresponde. Entonces, ¿quién dirime esa competencia? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional conoce los procesos de inconstitucionalidad y los procesos competenciales, y el Poder Judicial en doble instancia conoce el proceso de acción popular. Muy bien, después de este esquema, me gustaría de repente absolver algunas preguntas. Ustedes te van a ver, ¿no? Vamos a explicar. Habeas corpus. Hemos dicho, los 4 procesos constitucionales de libertad, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimientos, tienen que transitar necesariamente por el Poder Judicial, ¿no? Y resolverse en doble instancia, de primera instancia y segunda instancia. Y cuando en segunda instancia se declaren infundadas o improcedentes las demandas, y si el recurrente, el demandante, interpone el recurso de agravio constitucional, los actuados suben al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en última y definitiva instancia, de forma excepcional. El Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la justicia constitucional. Entonces, centrémonos en el habeas corpus. En el habeas corpus se interpone una demanda. El demandante puede ser persona natural o persona jurídica, ojo, dependiendo del derecho que pretende tutelarse, y se dirige contra un demandado o varios demandados. Se puede alegar uno o más derechos fundamentales que son materia de tutela del habeas corpus previstos en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. Muy bien. En el habeas corpus no hay estación probatoria, es decir, no hay audiencia de pruebas. En el amparo, habeas data y cumplimiento, sí hay una audiencia única, ¿no? Eso está previsto en el nuevo Código Procesal Constitucional. No hay audiencia en el habeas corpus. ¿Por qué no hay audiencia? Y como ustedes van a notar, el habeas corpus es el más informal de los procesos constitucionales, el más célere, o se pretende que sea el más célere, más rápido y eficaz, porque tutela un derecho muy vital, muy importante, muy relevante, como es el de la libertad personal y los derechos conexos. Muy bien. Entonces, en el nuevo Código Procesal Constitucional, el juez tiene que necesariamente admitir a trámite la demanda de habeas corpus. No se permite el rechazo liminar de la demanda. Con el derogado Código Procesal Constitucional se podría rechazar liminarmente la demanda de habeas corpus cuando el tema o contenido de la pretensión de la demanda carecía de relevancia constitucional. Podría tratarse de un derecho legal y no un derecho constitucional. O cuando, por ejemplo, había un despropósito o el objeto de la demanda, sería que lo alegado estaba fuera del derecho constitucionalmente protegido
por el habeas corpus, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Una demanda de alimentos a través de un habeas corpus. Se puede alegar los derechos del niño, que son válidos, derecho a la alimentación, a los alimentos, etcétera, y el interés superior del niño, ¿no? Sin embargo, la vía procedimental adecuada, idónea, no es el habeas corpus, sino la vía del proceso sumarísimo que se puede interponer ante el juez de paz letra. Entonces, antes el juez constitucional podía rechazar in limine la demanda, su primera resolución, es decir, que nunca la admitiría a trámite, ¿no? Nació muerto el proceso, ¿no? Ojo, resolución que podía ser apelada. Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Constitucional, los jueces, a pesar de que la demanda contenga un despropósito, un mamarracho, tiene que admitir a trámite, y con la admisión a trámite de la demanda, tiene que abrir una sumaria investigación, tomar declaración a las partes, recabar medios probatorios. Si se trata de una detención arbitraria, el juez tendría que constituirse en el lugar de la detención, desaparición del favorecido, por ejemplo. Entonces, y luego de esa actuación procesal célere, rápida, porque las pruebas que se van a actuar en general en los procesos constitucionales son pruebas de actuación inmediata, porque si hay actuación compleja ya podría ser materia de otro proceso. Entonces el juez, ojo, y además el juez va a tener que previamente, pues, el juez constitucional notificar al demandado o demandados para que contesten la demanda, y ellos, con su contestación, el juez va a emitir un pronunciamiento, ¿no? Obviamente, al demandante le conviene presentar medios probatorios para acreditar su pretensión constitucional, es decir, que se afectó o que se amenazó algún derecho constitucional en materia de habeas corpus. El demandado o demandados tendrán que presentar, y eso les conviene, medios probatorios que acrediten que no vulneraron o no amenazaron de vulnerar estos derechos. Muy bien, con ese acervo, el juez constitucional tiene la facultad de requerirle a las partes o a terceros medios probatorios para a ellos, a las mismas partes o a terceros, para que conformarse convicción, serían pruebas de oficio, ¿no? Convicción de si es que se vulneró o no se vulneraron derechos fundamentales, alegados en la demanda. Luego de esta investigación sumaria, el juez va a emitir una sentencia. La sentencia puede declarar fundada la demanda, es decir, pronunciarse por el fondo de la controversia. Y que además, hasta aquí, ojo, el juez constitucional, para el juez constitucional se habría demostrado, se habría probado que se han vulnerado derechos fundamentales, materia de tutela del habeas corpus, libertad y derechos conexos, libertad personal. O puede también emitir otro pronunciamiento de fondo, declarando infundada la demanda, es decir, que con los medios probatorios no se acreditó la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos alegados en la demanda, o simplemente declarar improcedente la demanda, porque luego de esta sumaria de investigación, el juez verificó de que el tema carecía de relevancia constitucional, era un tema legal, o era un despropósito, o está fuera del bloque del contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Y qué va a pasar? Incluso, miren, hay casos, y también el Tribunal Constitucional resuelve así, que puede en un extremo declararse fundada la demanda, en otro extremo declararse infundada e improcedente, dependiendo de cuántos derechos fundamentales han sido invocados en la demanda. Muy bien. ¿Se puede interponer recurso de apelación? Sí. Por ejemplo, si la demanda es declarada fundada, todavía en primera instancia estamos, miren, ¿quién puede apelar? El demandado. Sí, demandado. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para apelar? Bueno, lo vamos a decir dentro de un rato. Pero si la demanda es declarada infundada o improcedente, ¿quién va a apelar? Apelaría el demandante o la demandante. ¿Cuáles son los requisitos para interponer el recurso de apelación? Ojo, que se interponga por escrito ante el mismo juez que emitió la resolución a cuestionar,
que en el escrito de apelación se señale los agravios que le causa al recurrente la resolución a impugnar. Y dentro de un plazo. ¿Qué plazo? 2 días hábiles, que se cuentan a partir de que del día siguiente en que se notificó la sentencia o resolución que declare alguno de esos sentidos. Muy bien. Interpuesto el recurso cumpliendo estos requisitos, ojo, aunque el código no habla de la fundamentación del recurso, que no es necesario, salvo cuando el que apele es el demandado, ¿sí? Y bueno, interpuesto el recurso, dentro del plazo sí es importante, si no se puede declarar improcedente por extemporaneidad la apelación. Los actos se elevan a la sala constitucional. Ahora, sala constitucional. Vamos a explicarlo dentro de un rato esto, ¿no? Muy bien, la sala va a programar a lo que se llama vista de la causa, donde si así lo solicitan, que es pública, si así lo solicitan, los abogados de las partes pueden solicitar que se les conceda el uso de la palabra para que puedan informar oralmente por unos breves minutos. Luego de este breve trámite, no hay más audiencias, la sala puede confirmar, puede revocar y eventualmente declarar la nulidad de esta resolución. Eventualmente, más difícil ahora. La sala puede declarar fundada, infundada o improcedente la demanda. Estamos, como ustedes pueden ver, todavía dentro del ámbito del Poder Judicial. Muy bien, ¿qué va a pasar acá? En el habeas corpus, quiero que pongan mucha atención. El tribunal, perdón, en la sala constitucional puede declarar fundada demanda y por regla general ya no cabe la interposición del recurso a agravio constitucional. Solamente que se ejecute lo decidido por la justicia constitucional, en sede del Poder Judicial. A ver, pero hay una excepción a esta regla. Pero esta sección no está ni en la Constitución, ni en el antiguo, ni nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, por creación jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Hay casos, pues, el habeas corpus se interpone mayoritariamente contra resoluciones judiciales, mayoritariamente, no todas, mayoritariamente. Y entre estas, penales. Entonces, se cuestiona muchas veces sentencias condenatorias. Hay casos, pues, donde, bueno, si por ejemplo se declara fundada una demanda de habeas corpus y en esa demanda se solicitó la nulidad de una sentencia condenatoria porque no estuvo debidamente motivada, si es un proceso de delitos contra el patrimonio, hurto, robo, por ejemplo, violación sexual, fe pública, estafa y otras defraudaciones, aquí ya no cabe impugnación alguna, lo único que queda es que por orden de la Judicatura Constitucional, el juez penal o la sala penal declare la nulidad de esa sentencia y emita una nueva sentencia. Pero hay casos de delitos de tráfico ilícito de drogas, lavados de activo y terrorismo, donde también se puede cuestionar esas sentencias condenatorias, sentencias firmes, y en este caso, igual se ordena a la sala de la nulidad de esas sentencias. En estos casos, excepcionalmente, cuando se interpone el recurso de agravio constitucional contra estas sentencias fundadas en esos 3 delitos, repito, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, se interpone el RAC, sí debe ser concedido y remitirse los actuados al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? En defensa del orden constitucional es el RAC atípico, RAC excepcional. ¿Defensa de qué orden? Recordemos, el artículo 8 de la Constitución está previsto. Por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo son delitos pluriofensivos, delitos graves que afectan gravemente varios bienes. Y entonces el tribunal ha considerado de que en estos casos hay jueces que pueden darle un manto de constitucionalidad al tema que no lo revisten, ¿sí? Entonces, ha decidido excepcionalmente, por creación jurisprudencial, conceder el RAC contra sentencias fundadas que declaren la nulidad de sentencias emitidas solamente por 3 delitos: tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, no por más delitos. Esa es la excepción a la regla. No sabemos si se seguirá
en virtud del nuevo código se seguirá aplicando en el Tribunal Constitucional esa excepcionalidad. Bueno, ¿y qué pasa con estos dos pronunciamientos? Cuando las demandas son declaradas en segunda instancia infundadas o improcedentes, contra esta decisión se puede interponer el recurso de agravio constitucional. Y entonces, ¿cuándo se interpone? ¿Por qué se interpone? En virtud del nuevo Código Procesal Constitucional, y así también lo estipulaba el antiguo, se interpone contra sentencias de segunda instancia, no de primera, ojo, de segunda instancia, que declaren infundada o improcedente la demanda de habeas corpus. Y este recurso de agravio constitucional se interpone dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia de vista. Muy bien, concedido el recurso dentro del plazo y donde también se debe fundamentar los agravios, mi entender, eso también le conviene al impugnante. Los agravios, perdón, los actuados se elevan al Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar en sede del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional puede emitir un pronunciamiento de fondo, puede declarar fundada o infundada la demanda, ¿no? Y para emitir un pronunciamiento de fondo, el tribunal, y según la interpretación del artículo, del artículo 24 del nuevo código, es necesario convocar audiencia donde, la audiencia pública, donde los abogados, si lo soliciten, pueden informar oralmente por unos breves minutos. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar si el tribunal va a declarar improcedente la demanda? Para cuando el tribunal declare improcedente la demanda, no es necesario audiencia pública donde los abogados informen, ¿no? Esto es la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional del artículo 24, del nuevo Código Procesal Constitucional. Muy bien. Muy bien. Segundo párrafo del nuevo Código Procesal Constitucional. Muy bien. Y ¿qué pasa si la Sala Constitucional, ojo, del Poder Judicial no concede o no admite el recurso de agravio constitucional? El recurrente puede interponer queja ante el Tribunal Constitucional sobre unos cuadernillos. Si el tribunal declara fundada la queja, le ordena a la Sala Constitucional conceda el recurso de agravio constitucional, entonces la Sala tiene que remitir todo el expediente al TC para su pronunciamiento. ¿Cabe impugnación contra lo resuelto por el TC? No. El TC es órgano de cierre de la justicia constitucional, ¿no? Si alguien no está de acuerdo, puede acudir a instancias internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, lo que sí se puede hacer es presentar un pedido de aclaración contra las sentencias de fondo que declaren fundada o infundada la demanda. ¿Para qué? Para que se precise algún error material, o sea, se corrija, y si hubo una omisión también se incluye. Contra las resoluciones, los autos que declaren improcedente la demanda, procede un pedido de reposición, que podría cambiar eventualmente el fallo. Muy bien, hasta aquí preguntas, estimado coordinador. No sé si tengan a bien hacerme preguntas. Claro que sí, doctor Guillermo. En la parte derecha vamos a encontrar un signo de interrogación de color rojo. ¿Le podemos dar clic, por favor? A ver, vamos a ver. Hay un signo de interrogación. Abajo, el último, ¿no? ¿El último? Sí. Ah, correcto, correcto. Bueno, sí, lo verificamos, ¿no? Y para desactivarlo apretamos igual, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Quisiera ampliarlo un poquito. Ahí ya. Uy, creo que se desactivó, me parece. Ya, le damos clic en la opción de preguntas nuevamente, no hay ningún problema.
Pero no hay, es desaparecido. ¿Lo podrías habilitar, por favor? Ya, ahora mismo. Mil disculpas. Todavía soy nuevo en el webinar. Aunque ya lo manejamos con ustedes antes, ¿no? Muy bien, doctor, le voy a leer la pregunta para poder Mejor, mejor. facilitar. Sí, la pregunta de la participante Ana María nos menciona, ¿se puede presentar un habeas corpus cuando un proceso no está consentido? Ajá, muy buena pregunta. Pero voy a entender la pregunta, si me permite Ana María. A ver, el habeas corpus se acciona contra para solicitar la nulidad de una sentencia condenatoria que restringe obviamente la libertad personal, contra una resolución de prisión preventiva, que también restringe la libertad personal, o contra una detención judicial, u otras que tengan que ver con la restricción del derecho fundamental a la libertad personal de un inculpado. Ojo, quien acciona siempre es el inculpado o alguien en su favor, que puede ser abogado. Jamás el agraviado. Tiene que haber una restricción. Ojo, en el habeas corpus, en el proceso, tiene que haber una medida de restrictiva, que puede ser, si es que está en trámite, comparecencia restringida con reglas de conducta o detención o prisión preventiva. Ojo, contra comparecencia siempre no. Si el proceso está en trámite, se cuestiona, por ejemplo, prisión preventiva, tiene que tener la condición de resolución judicial firme. Es decir, que contra esa resolución de prisión preventiva emitida por el juez de investigación preparatoria en el nuevo código procesal penal, esa resolución tiene que haber sido apelada en el propio proceso penal. Es decir, y que la sala de apelaciones confirme esa resolución de prisión preventiva. Es decir, que haya hecho uso de los recursos, ¿no? Que tenga un conocimiento en doble instancia. Se puede cuestionar la de primera y la de segunda, o la de segunda instancia que confirma la prisión preventiva. ¿Qué pasa si les interpone habeas corpus contra la resolución de primera instancia que ordenó la prisión preventiva y no se apeló? La justicia constitucional, a menos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esta demanda va a ser declarada improcedente, porque no se hizo uso del principio de autocorrección, no se hizo uso de los recursos. Pero ¿qué pasa si el proceso ya está concluido con sentencia, por ejemplo, condenatoria, ¿no? Si hay sentencia condenatoria, igual se puede cuestionar a través del habeas corpus, solicitar la nulidad de la sentencia de primera instancia y la segunda que la confirma, o de la segunda nada más. Ojo, entonces tiene que haber condición de firmeza, si eso se refiere a la pregunta. ¿Qué pasa si el delito en el nuevo código tiene una pena mínima que supera los 6 años de pena privativa de libertad y se cuestiona la sentencia de vista y la de primera instancia? Ahí se puede declarar improcedente la demanda porque la persona el imputado pudo interponer el recurso de casación, ¿no? Que está habilitado, ¿no? Claro, aunque es un recurso excepcional, pero de todas maneras, eventualmente, podría cambiar el sentido del fallo condenatorio, ¿no? Entonces, sí, eso responde a la pregunta. Muy bien. Correcto, doctor Guillermo. Tenemos una siguiente pregunta del participante. Adelante. Diócesis menciona lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre un valor constitucional y un principio constitucional? En realidad, a mi entender, yo no me hago muchos problemas. Discúlpeme, yo no me hago problemas en discernir entre un término u otro. Para mí son similares. Es como, por ejemplo, decir afectación o vulneración de un derecho o violación. Para mí son similares. Yo no me hago muchos problemas. Hay constitucionalistas que sí dicen, bueno, hacen distinciones, ¿no? Yo lo veo temas similares, a mi modesto entender, ¿no? Perfecto, tenemos una pregunta más de la participante Cintia y menciona lo siguiente: el habeas, un momento por favor, doctor. Correcto. Ya, la pregunta de la participante Norma Ceballos menciona: ¿se trata de una sentencia condenatoria? ¿Ante qué instancia se demanda el habeas corpus? Ya hemos dicho, doble instancia. Tiene que tener pronunciamiento en doble instancia. Se interpone ante el juez constitucional. Ojo, ante el juez constitucional.
del Poder Judicial. Y como vamos a ver entre unos minutos, el nuevo código ha dispuesto que las demandas de habeas corpus se interponga ante el juez constitucional del lugar donde se produjo la afectación o amenaza de afectación del derecho, o donde se encuentre detenido o desaparecido. En este caso, si se emitió una sentencia condenatoria, por ejemplo, en el Distrito Judicial de Lima, ojo, ¿cuál sería el juez competente para conocerla? El juez del Distrito Judicial de Lima, el juez constitucional. Si la sentencia se emitió en, no sé, en Chiclayo, ¿quién es el juez competente? El juez constitucional de la ciudad de Chiclayo, o del Distrito Judicial de Lambayeque, en todo caso, para ser más específico. Muy bien, doctor. Ahora sí podemos continuar, por favor. Muy bien, gracias. Así vayan haciendo, formulando sus preguntas. Los felicito. ¿Cuántos alumnos tenemos, mi estimado coordinador? Por ahí más o menos saliendo para la solución de preguntas. Disculpe, doctor. ¿Cuántos alumnos tenemos? Sí, actualmente nos encontramos conectados 550 personas, doctor Guillermo. No, qué interesante para mí. Gracias, por eso. Para mí me gustaría saber las preguntas de todos. Ojo, se aceptan discrepancias. Si por ahí deslizo alguna idea que no están de acuerdo ustedes, yo soy muy democrático, todavía estamos en una sociedad democrática, esperemos continuarla, pese a algunas amenazas por ahí, ¿no? Pero en un estado plural de derecho, ¿no? Por ahí, bueno. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus, el Código Procesal Constitucional ha acogido una concepción amplia y no restrictiva del contenido sustantivo de tutela del habeas corpus, ¿no? Ya no es solamente, como antes, que era un simple remedio para defender o para restituir la libertad física ambulatoria de una persona, sino como un instrumento protector de los derechos conexos a la libertad. Ojo, ¿cómo surge el habeas corpus? Es una institución no latinoamericana, sino europea. Surge en Inglaterra hace varios siglos, ¿no? El habeas corpus, tráigame el cuerpo, lo que significa la sección, ¿no? En Inglaterra, pues el monarca a la vez era monarca, era recaudador de impuestos, era juez, era todo. Más adelante, con la Revolución Francesa, hubo la separación de poderes, aparte de la conquista o reconocimiento de los derechos que ya sabemos, libertad, igualdad, fraternidad, etc., ¿no? Entonces, en esa época, entonces alguien, por ejemplo, en esa época, alguien que entiendo yo sería un señor feudal, evadía el pago de tributos, no se llamaban impuestos porque el impuesto es un término técnico, tributos, lo capturaban y lo llevaban preso, ¿no? Detenido por no pagar sus tributos en esa época. Entonces, este señor interponía su habeas corpus para que sea puesto en libertad. De ahí por ahí viene la idea también de que no hay prisión por deuda, salvo por temas alimentarios. Muy bien. El habeas corpus en su origen histórico, pues que hemos contado, surge como un remedio contra las expresiones ilegales, defendiendo lo que los antiguos romanos denominaban ius movendi et ambulandi, o lo que los anglosajones consignaban como power of locomotion, poder de locomoción. Su desarrollo posterior lo ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias que, si bien son próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él, ¿no? Ahora, el habeas corpus protege el derecho fundamental a la libertad personal, o sea, al arresto, a la detención y a los derechos conexos, ¿no? Quiere decir, derechos que no se identifican necesariamente con una detención, con un arresto. Su ámbito de acción es básicamente de resguardo y tutela de la libertad. Ahora, aquí hay un error, bueno, de la jurisprudencia, ahora es libertad personal y libertad individual son los demás derechos, ¿no? En su sentido lato. En la actualidad, algunas figuras del habeas corpus abandonan los límites precisos de la libertad física para tutelar derechos de índole distinta. Hoy en día, el habeas corpus, el proceso de habeas corpus PHC, que ustedes vean, se configura como un proceso constitucional indispensable para la protección de la libertad individual, así como para la protección de otros derechos fundamentales conexos a aquellas, como son, ¿qué otros derechos conexos? ¿Qué otros derechos conforman la libertad individual? Derechos a la vida, a la integridad física, a la verdad en materia de desapariciones forzadas, por la protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, incluso tutela la salud de las personas, sobre todo aquellas que se encuentran pues
en establecimientos de salud. ¿Qué nos dice el artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política del Perú respecto al proceso de habeas corpus? La acción de habeas corpus, mal llamada acción porque es demanda y que se convierte en proceso cuando es admitida a trámite. Acción es accionar, no interponer la demanda. Bueno, pero el legislador lo considera así, demanda. Demando a través de una acción en la mesa de parte del juzgado constitucional que, y si el juez la admite a trámite, se va a convertir en un proceso de habeas corpus. Bueno, procede ante el hecho u omisión, o sea, ante una actuación activa, positiva u omisiva, ¿eh? Por parte de cualquier autoridad funcionaria o persona, ¿no? Cualquier autoridad. Cuando vemos, bueno, un poco la concepción de repente que tenemos es que el habeas corpus solamente puede vulnerar o puede afectar los derechos, la libertad personal y conexos, funcionario o autoridad, pero también puede hacerlo cualquier persona, de derecho público o derecho privado, cualquiera. Cualquiera de nosotros puede vulnerar derechos a la libertad personal, por ejemplo, cuando impedimos, restringimos el derecho de alguien, ¿no? El derecho de alguien, libertad de tránsito. Eso lo vamos a ver en la jurisprudencia el día de mañana. Por ejemplo, un grupo de vecinos, de una junta de vecinos, sobre todo en la ciudad de Lima, deciden cerrar determinadas calles y lo hace sin autorización del municipio distrital, por ejemplo, ¿no? O provincial. Entonces, esto sería una restricción arbitraria del derecho a la libertad personal de los que viven adentro de esa cuadra. Son calles que no son principales, obviamente, sino alternas, y derecho no solamente de paso, o sea, peatonal, sino también vehicular, ¿no? Entonces, cuando no hay autorización municipal, donde se ha acudido previamente para ello, se puede interponer habeas corpus y ordenarse el retiro de las rejas batientes, ¿no? Eso es muy común en Lima y algunas ciudades de nuestro país por temas de seguridad ciudadana. Entonces, es más, si alguien secuestra a alguien con fines de trata, por ejemplo, a la vez que comete un delito de trata de personas, está impidiendo, con el secuestro, impidiendo el ejercicio de la libertad personal de alguna persona, por lo general menores de edad. Entonces, cualquiera, ojo, cualquiera puede vulnerar derechos que son materia de tutela por habeas corpus. Entonces, que además estas personas pueden vulnerar o amenazar de vulnerarse, amenazar el ejercicio, ¿no? De este derecho, ¿no? A la libertad personal, aquí también un error del legislador y de derechos conexos. Debería ser libertad personal y derechos conexos que conforman, como queda dicho, la libertad individual, ¿no? Esto ya hemos hablado. El habeas corpus protege derechos a la vida, a la integridad física, a la verdad, en materia de desapariciones forzadas o la protección contra la tortura, trato, penas crueles, inhumanas o degradantes, controlar las condiciones de las personas que sufren restricción de su libertad en establecimientos penitenciarios, hospitales, asilos, albergues o casas de rehabilitación. Muy bien. Hasta aquí creo que podemos hacer un break, mi estimado coordinador, de 10 minutos.